Hola mis amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Alex y en este video les voy a hablar sobre el alcohol y la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia habla al respecto del alcohol? Las cosas que son tal vez negativas y las cosas positivas a ese respecto. En realidad, la Biblia no habla negativamente al respecto del alcohol, sino que de la borrachera, ¿no? Del embriagarse. Bueno, entonces, la primera parte, voy a empezar hablando sobre el texto más contundente, tal vez. Son tres textos que hablan muy fuerte, son advertencias que los apóstolo Pablo y el apóstol Pedro, hacen. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 y 10. Dice lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Entonces aquí está el punto. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que, por ejemplo, en nuestra vida, por ejemplo, tienes un conocido, un amigo, un colega de trabajo, tal vez que dejó de trabajar por el alcohol. Tienes una persona que está en los alcohólicos anónimos. Significa que debemos llegar a esta persona y decir: no, tú no vas a ir al cielo, tú no vas a ser salva si estás emborrachado. O vamos a decir que la persona murió con esta enfermedad. Vamos a decir que esa persona se perdió. No, no. No es para decir esto, no es para juzgar, no es para condenar a nadie. ¿Okay? Este texto, la razón que Pablo habla así duramente y hace esa advertencia, no es solamente porque emborracharse es malo. Obviamente emborracharse es malo y Dios no quiere eso. Pero aquí se trataba de una cultura. Personas que estaban viniendo de una cultura pagana donde se practicaba religiones de adoración a, a dioses ajenos, donde la borrachera era parte de la adoración. Era requerimiento emborracharse. Se practicaba el esoterismo, lo que era la trascendencia, la desinhibición. Entonces ahí se practicaba actos sexuales, prostitución, glutenerías, todas esas cosas. Yo estaba leyendo, incluso ahí había como lugares, huecos, donde la gente tenía para, después de emborracharse, vomitar y poder regresar y tomar más y comer más. Había ahí la idolatría y la promiscuidad, toda esta clase, las orgías. Entonces era esto que se hace la advertencia. Y Pablo no quería que ellos retornase a esta situación. Entonces era esa clase de personas que Pablo se refería, que estaban perdidas ahí y que no podrían heredar el reino de Dios. El libro de Gálatas, el capítulo 5, versículo 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a esas, de las cuales
os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Ahora, 1 de Pedro, capítulo 4, y el versículo 3 dice: porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles, cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, abominables idolatrías. ¿Ok? Entonces era sobre esto que viene la advertencia. No es para que vos esté condenando a la persona, por ejemplo, que tiene la enfermedad de la dependencia del alcohol o cosa parecida. No. Debemos ayudar a esta persona que puedan liberarse del vicio, porque Dios no nos quiere esclavos de nada. Dios quiere que tenemos la mente sobria. Ahora, 1 Timoteo 3:8 também nos, dentro desta cultura, deste pueblo que vino destas costumbres paganas, destes rituales paganos de borrachera, de prostituição, de adoração a outros dioses. Então, dice 1 Timoteo capítulo 3, el versículo 8, dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, no bilingües, o sea, no mentirosos, no dados a mucho vino, o sea, si quieres tomar tu vino, toma tu vino, pero no dado a mucho vino, sino que a poco. Esa es la idea. Ahora, sigamos adelante y el libro de Proverbios también nos trae una advertencia. ¿Ok? Y voy a leer el libro de Proverbios capítulo 20 primeramente, que dice lo siguiente: el vino es escarnecedor y la cerveza aborotadora, y cualquiera que por ello errare no será sabio. En la versión de mi Biblia en portugués dice: el que se dejara dominar no será sabio. Es curioso que aquí trae la cerveza, ¿no? En otras versiones dice bebida fuerte. Entonces, claramente, aquí muestra otra vez de tenernos el equilibrio, el control, de no dejarnos dominar. Y el otro texto es el capítulo 23 y el versículo 29 y 30, que dice lo siguiente: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el ay? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? O sea, ya se entiende, ¿verdad? ¿Para quién los amorotado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino. Entonces, otra advertencia: si usted se demora, se entrega a mucho vino, se deja dominar, entonces todas estos problemas que vienen, peleas, dolor, sufrimiento, pérdida de la familia, pérdida de empleo, si usted no puede, de hecho hay personas que tienen herencia de padres que son alcoólatras, de madres que son alcoólatras, de abuelos, y esto se pasa de herencia, de genética, no de genética, sino que en herencia hereditaria, quiero decir, herencias hereditarias. Entonces, tales personas tal vez ni siquiera deban probar jamás. Entonces, cada quien debe saber su límite.
Y tampoco debes estar tomando todos los días. No. El vino, ahí voy a leer los próximos textos. El propósito del vino que Dios dio. Pero vea que la gente se mete en problemas graves por no controlar, por el uso inadecuado del vino y del alcohol en general, ¿no? Entonces, para los que se demoran en el vino. Ahora vamos a la segunda parte del tema del video y vamos a hablar entonces de los textos que son más, que explican entonces el uso correcto del alcohol y el propósito del alcohol. Y dice así, el Salmo, vamos a empezar por el libro de Salmos. Pero antes de leer, bueno, voy a leer, dice así, Salmo 104, y vamos a tener el versículo 13 al 15. El que riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacía la tierra. El que hace producir el heno para las bestias. Aquí está hablando de quién, de Dios. Y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Punto. Y el vino que alegra el corazón del hombre. Y el aceite que hace lucir el rostro. Y el pan que sustenta el corazón del hombre. Llénense de jugo los árboles de Jehová, etc. Hasta ahí. Entonces Dios creó y dio el vino con el propósito de alegrar el corazón del hombre. Pero uno debe saber y tener el control y usar el vino y cualquier bebida alcohólica de manera sabia. Pero ahí es la belleza. Dios dio para una bendición. Y lamentablemente, personas que lo deturparon su uso, pero Dios quiere que nos alegremos con varias cosas: el pan, el comer, la familia. Y ahora vamos a leer versículos que hablan de también la esposa, el esposo. Pero mientras, voy a aprovechar, yo tengo aquí también una cervecita. El año pasado yo estuve en Puerto Rico, la isla del encanto, y conocí personas muy lindas allá. Lo mejor de Puerto Rico no es la cerveza, no es el lugar, sino que son las personas. Y aquí en homenaje a mi amigo que tengo, mi amigo Toño, y él que me enseñó esta cerveza que es una maravilla, que se llama Medalla. Me enseñó otras cosas más, que él lo sabe. Él, cuando mirar este video, pero ahí en homenaje a mi amigo Toño, voy a tomar esta cervecita. Sabe rico, sabe rico. Deliciosa. Tengo aquí otra, mira. Tengo aquí la Corona, pero no la voy a tomar ahora. He tomado una hace un rato con un amigo ahí. No vas a tomar esta medallita aquí, que ya está ahí. Y vamos a seguir leyendo lo que dice el texto bíblico. Ahora vamos para Eclesiastés.
el capítulo 10, dice lo siguiente. Ok, ya leímos Salmo. Estamos aquí ahora a leer Eclesiastés, el capítulo 9. Antes del capítulo 10, el capítulo 9. El versículo 7 al 9, que dice así: Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Mira qué maravilla. Lamentablemente el cristianismo fue distorsionado a lo largo de los siglos, especialmente después de Constantino, y se creó la idea de sufrimiento, de dolor, de padecimiento. O sea, como si para ser un hijo de Dios tuvieran que sufrir, pero no, al contrario, si lees las escrituras, Dios quiere que alegremos, que disfrutemos la vida. Y ahí sigue el versículo 9, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida, de tu juventud, de tu vanidad. Esta palabra vanidad aquí significa soplo, viento, algo de paso, porque la vida nuestra aquí es muy corta. Entonces disfrútala. Porque esa es tu parte de la vida y en tu trabajo con que te afanas bajo el sol. Entonces disfruta la vida, baile, goce con la mujer que tú amas. Toma tu vino con el corazón alegre, come tu pan. Y ahora, otro texto, el otro texto ahora sí, el capítulo 10, que dice lo siguiente, el versículo 19, por el placer se hace el convite, y el vino alegra los vivos. Entonces, una vez más mostrando que Dios dejó el vino para alegrar el corazón de todos. Y ahora te voy a leer. Entonces, mira, el deseo de Dios, que alegrémonos, que disfrutemos la vida, que el vino sea una bendición, un deleite. Y para Dios, ¿qué Dios pide que le demos a Él? Mira qué interesante, Dios también dijo para ofrendar vino. Y voy a buscar aquí, estamos en el libro de Números, en el capítulo 15, en el versículo 7, mira lo que dice. El versículo 6 empezamos. Y por cada carnero harás presente de los décimos de flor de harina amasada con el tercio de un hin de aceite y de vino para libación. Ofrecerás el tercero de un hin en olor suave a Jehová. Mira que interesante. Y ahora, el otro versículo que tenemos, que está en el libro de Cánticos. Mira, el libro de Cánticos, vamos a empezar, son 3 textos aquí en el libro de Cánticos, ¿ok? El capítulo 1 y el versículo 2 dice así: oh, si él me besara, esta es poesía, ¿verdad? Oh, si él me besara con besos de su boca,
porque mejores son sus amores que el vino. Mira que se compara el vino. El versículo 4 también dice, llévame en pos de ti, correremos. Metióme el rey en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti, acordarémonos de tus amores más que del vino. Mira cómo se compara el vino con cosa buena. Ahora, el capítulo 4 y el versículo 10. Mira lo que dice, cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Ahora es el hombre que habla a la mujer, ¿no? Cuánto mejores que el vino tus amores. Mira qué bonito. Y ahora el capítulo 7 y el versículo 8 y 9. Y yo dije, subiré a la palma, asiré sus ramos, y tus pechos serán ahora como racimos de vid, y el olor de tu boca como de manzanas, y tu paladar como el buen vino, que se entra a mi amado suavemente y hace hablar los labios de los viejos. Qué bueno cuando la persona puede disfrutar la vida sabiamente con su compañero, con su compañera, tomando su vino o su bebida favorita, disfrutando lo que Dios les bendijo. Mira lo que dice también. Entonces Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que nos creó, es un Dios de fiesta, de alegría. Es diferente de lo que se predica en muchas religiones de hoy día, como ya les dije. Y de hecho, uno de los mandamientos de Dios, uno de los diezmos, era que el pueblo diera 10% para hacer fiesta en realidad. El diezmo tenía un propósito que la gente se alegrara y celebrara delante de Dios. Y mira lo que dice. Dios mandó que una décima parte en una cierta fecha, si no me equivoco, es a cada 3 años, que se comiera en un lugar determinado que Dios señalaba, apuntaba. Pero si era muy lejos, Dios dijo que cambiara por plata, y cuando llegara allá, entonces compraba lo que necesitaba. Entonces mira lo que dice el versículo 26 del capítulo 14 del libro de Deuteronomio. Y darás el dinero por todo lo que deseare tu alma, por vacas o por ovejas, por vino o por sidra. En otras versiones, como la mía en portugués, dice por bebida fermentada, o por cualquier cosa que tu alma deseare. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. ¿Cómo la gente puede prohibir que los demás tomen alcohol? ¿Cómo las religiones, los pastores, los líderes pueden prohibir que la gente tome su bebida, su cerveza, su vino, si el mismo Dios trae este mandamiento? Bueno, sigamos. Ahora tengo nomás dos textos para concluir. En realidad 3 textos, pero 2 en el libro de Lucas y 1 en el libro de Primera de Corintios. Pero antes, después voy a poner aquí la foto de cuando yo tomé por primera vez esa cervecita que se llama Medalla. De hecho hay una canción muy bonita
que dice vamos a la playa en Puerto Rico. Y, y bueno, yo escuchaba esta canción aquí en Estados Unidos, y me gustaba y yo empecé a aprender la canción, pero no entendía cuando decía que abra la medalla. Y cuando fui a Puerto Rico, mi amigo Toño me empezó a enseñar y yo empecé a entender que era la cerveza, abra la medalla. Después voy a poner una foto aquí de cuando yo estaba disfrutando por primera vez la medallita. Una vez más, un abrazo, Toño. Sigamos, 1 de Corintios capítulo 11, el versículo 20, dice así, 20, 21 y 22. Aquí está hablando de la cena, porque muchos dicen que la bebida que a veces se consumía no era alcohólica, pero sí era alcohólica, obviamente que era. Incluso la cena del Señor, porque aquí dice, mira, cuando pues, es una reprensión que hace Pablo, porque el pueblo iba para la cena del Señor, pero en realidad no se importaban con los demás. Los más ricos comían y tomaban, y los más necesitados estaban con hambre, mientras los más ricos ya estaban embriagados. Mira, cuando pues os ajuntáis uno, esto no es comer la cena del Señor, porque cada uno toma antes para comer su propia cena, y el uno tiene hambre, y el otro está embriagado. Entonces, hasta ahí no, el 20 y 21 está bien. Entonces vea que el vino que se comía en la cena del Señor era con alcohol, era vino de verdad. Y ahora para el término del video, el libro de Lucas, mira qué interesante, ahora vamos a ver sobre la historia de Jesús. Yo no voy a hablar sobre la transformación de agua en vino. Pienso que voy a hacer un video en el futuro sobre esto. Pero aquí voy a hablar sobre un punto que es muy poco conocido, pero empieza con la historia de Juan Bautista. Mira, el capítulo 7 de Lucas y el versículo 33 a 34, que dice así, porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino. Perdón, antes de concluir este versículo, para entendernos mejor el contexto de que por qué Juan no bebía vino, vamos a leer en el capítulo 1 del mismo libro de Lucas, el versículo 15, dice así, porque será grande delante de Dios, de Juan Bautista, ¿no? Y no beberá vino ni bebida fermentada, y será lleno de Espíritu Santo, aún desde el seno de su madre. Entonces aquí está sobre Juan Bautista. Ahora, en el capítulo 7, el versículo 33 a 34, dice lo siguiente. Jesús hablando, y Jesús hace una crítica a los que criticaban a todos, ¿no? Si hace una cosa, critica. Si hace la otra cosa, critica. Los parecidos que vivían por juzgar. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, tiene demonio.
Vino el Hijo del Hombre, Jesús, él mismo, que come y bebe, y decís, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, borracho, amigo de publicanos. Obviamente Jesús no era borracho, y era una acusación falsa, pero Jesús bebía el vino. Al contrario de Juan Bautista, que no tomaba ninguna bebida alcohólica, porque así se predijo, así se instruyó. Pero Jesús vivía diferente. Y todos los dos tenían la bendición de Dios y estaba haciendo lo correcto. Entonces Jesús tomaba bebida alcohólica. Ahora, si tú quieres vivir sin tomar bebida alcohólica, lo haz bien. Y tú debes tener el discernimiento de saber y de decidir. Entonces, quien toma bebida alcohólica, que no critica al otro, y quien no toma, tampoco debe criticar. Y que todos disfrutemos la vida de la mejor manera, con conciencia, con sabiduría, pero no dejemos de disfrutar la vida, de alegrarnos, de disfrutar las bendiciones que Dios nos dejó. Que Dios bendiga su vida. Si tú estás mirando este video y no has suscrito, suscríbete. Pienso que el siguiente video voy a hacer sobre el milagro de Jesús en transformar agua en vino. Voy a seguir haciendo otros videos de otros temas en este canal. Suscríbete. Y también si te ha gustado, deja tu like, deja tu me gusta. Bueno, si has hasta aquí 30 minutos, más de 30 minutos, es porque te has gustado, ¿verdad? Y comparte también con tus amigos, donde sea. Que Dios te bendiga y no te olvides, suscríbete, deja tu like y también tu comentario a este respecto. ¿Ok? Bendiciones.